Domingo 24 de mayo del 2020 es el día de la solemnidad de la Ascensión del Señor, pero también la Iglesia celebra la 54 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Por eso el Papa Francisco nos dice, para que puedas contar y grabar en la memoria, la vida se hace historia. Quiero dedicar el mensaje de este año al tema de la narración, porque creo que para no perdernos necesitamos respirar la verdad de las buenas historias. Historias que construyen, no que destruyen. Historias que ayuden a reencontrar las raíces y la fuerza para avanzar juntos. En medio de la confusión de las voces y de los mensajes que nos rodean, necesitamos una narración humana que nos hable de nosotros y de la belleza que poseemos. Una narración que sepa mirar al mundo y a los acontecimientos con ternura, que cuente que somos parte de un tejido vivo, que revele el entretejido de los hilos con los que estamos unidos unos con otros. Por eso, una historia que se renueva, una historia que nos renueva. Y le pidamos a María. La Virgen María lo guardaba todo, meditándolo en su corazón. Oh María, mujer y madre, tú tejiste en tu seno la palabra divina, tú narraste con tu vida las obras magníficas de Dios. Escucha nuestras historias, guárdalas en tu corazón y haz tuyas esas historias que nadie quiere escuchar. Enséñanos a reconocer el hilo bueno que guía la historia. Mira el cúmulo de nudos en que se ha enredado nuestra vida, paralizando nuestra memoria. Tus manos delicadas pueden deshacer cualquier nudo. Mujer del espíritu, madre de la confianza, inspíranos también a nosotros. Ayúdanos a construir historias de paz, historias de futuro, y muéstranos el camino para recorrerla juntos. Es el periodismo que a mí me gusta. Es el periodismo que trato de llevar hacia todos, hacia todas las personas. Es el periodismo que hacemos desde acá, desde AM Onda Latina 1010, nuestro programa La Hora de Francisco. Construir puentes, construir siempre la verdad, sin generar conflicto, dando un buen mensaje en la palabra, dando buenas noticias, dando esperanza. Por eso, para mí, los tres gigantes de la comunicación, si se aplica a la vida diaria, de 10 puertas se abren 9. El primer gigante de la comunicación es el interés por el otro. Implica no solo oír, sino el interés con el cuerpo, las manos, la actitud. El segundo gigante de la comunicación es el respeto por el otro. El respeto de uno parte hacia el otro y así puedo exigir que me respeten. El tercer punto, el tercer gigante de la comunicación, es el reconocimiento del otro. Saber reconocer los valores del que tengo enfrente. Pero también desde acá, desde mi humilde periodismo, después de participar en un retiro ignaciano para comunicadores, el padre Guillermo Ortiz, sacerdote jesuita, responsable de Radio Vaticana para América Latina, nos dijo que la similitud entre Jesús de Nazaret, el santo cura Brochero y el Papa Francisco es el trato con el otro. Por esa razón, a partir de hoy, agregamos un nuevo gigante de la comunicación, el trato con el otro. Por eso yo les digo, yo los invito a que estos 4 gigantes de la comunicación, el interés por el otro, el respeto por el otro, el reconocimiento del otro y el trato con el otro, sean el eje fundamental para el periodismo que ustedes quieren llevar a cabo. ¿Por qué? Porque la noticia es para informar, es la manera más simple de informar. Va acompañado de datos veraces, hechos concretos. Se debe primero verificar la información recibida, chequear antes de informar. Y una noticia se puede sacar con estas preguntas: ¿quién, qué, cómo, cuándo y dónde? Y
a modo de ejemplo, he realizado una noticia centrada en el periodismo que yo realizo. El Papa Francisco anunció que vendrá a la Argentina a finales del 2020, en una entrevista concedida al programa de radio La Hora de Francisco. Si ustedes ven esta oración y esta frase, cumple con todas las preguntas. ¿Quién, qué, cómo, cuándo y dónde? Eso es lo que trato de llevar a cabo, de hacer un periodismo de verdad, de paz, de respeto y de llevar la buena comunicación hacia todos los que quieran. También en la estructura de la noticia se pueden agregar la sexta pregunta. ¿Por qué? Que se utiliza en periodismo interpretativo o de opinión. Y la séptima pregunta, el para qué, que se utiliza en casos de noticias, de crítica en general y en el análisis de ellas. El analizador de la información debe estar al tanto de las normas legales y a veces es conveniente contar con un asesor jurídico para no terminar recurriendo a los servicios de los abogados de ambas partes. Por eso, los conceptos claves de un buen periodista en la noticia: hay que evitar problemas como ofender, causar angustia, miedo, inseguridad y pánico. Y para evitar ofender, se debe ejercer con mucho cuidado la elección de las palabras. También está el periodismo amarillo, que es el periodismo sensacionalista en exceso. Y como ya les había dicho anteriormente, para muchos la definición oficial de periodismo dada por George Clemenceau es ver, oír y contar. Un mal periodista ve regular, oye mal y cuenta peor. Para otros es informar, formar y a veces entretener. Informar: poner en conocimiento de la comunidad el acontecer producido de todas las áreas del país y el mundo. Formar: fundamentar y analizar aspectos que hacen el aprendizaje de la comunidad. Entretener: a través del humor y todo tipo de ocurrencias artísticas. Fortalecer el espíritu lúdico de las personas. Alguna vez me dijeron que yo veía el periodismo como lo veía Gabriel García Márquez. Y Gabo nos dijo que el periodismo es el mejor oficio del mundo. Y yo lo considero de esa manera. Después de 20 años considero que es el mejor oficio del mundo. También el periodismo es la voz de los que no tienen voz. También existe el periodismo 3.0, que es la socialización de la información por los ciudadanos a través de medios digitales que generan un criterio social. Y para mí el periodismo, que lo hago desde hace 20 años, siguiendo las enseñanzas de los papas, San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y hoy nuestro Papa Francisco. Para el Papa Francisco, el periodista tiene que amar la verdad. Significa no solamente afirmarla, sino vivirla, atestiguándola con el trabajo. El punto 2, vivir con profesionalismo, quiere decir comprender, interiorizar el sentido profundo del trabajo propio. De ahí se deriva la necesidad de no someter la profesión a la lógica de los intereses partidistas, ya sean económicos o políticos. Y el tercer punto, respetar la dignidad humana, porque detrás de la simple historia de un caso hay sentimientos, emociones y en última instancia la vida de las personas. Por eso, después de 20 años, porque en este 2020 estoy cumpliendo los 20 años de periodismo, para mí el periodismo es nobleza, verdad, paz, respeto, solidaridad y antidiscriminación, que significa promover en el campo del periodismo informativo y de opinión, tanto radial, televisivo, prensa escrita, educación de la voz profesional e internet, el ejercicio de las causas nobles, la búsqueda de la verdad y la paz, el respeto a la justicia, las instituciones y el sentido de solidaridad y antidiscriminación de cualquier naturaleza. Esto significa ir avanzando hacia un objetivo más trascendente aún, que es el de ir modelando el hombre nuevo de Pablo,
como protagonista privilegiado de la nueva civilización del amor y cumpliendo la misión de enseñar y hacer periodismo de personas para las personas. Muchos me preguntan qué es gatekeeper. Gatekeeper es una persona que en un equipo de trabajo actúa como especialista de información, no solamente con capacidad reactiva, respondiendo eficazmente a las demandas de información que recibe de sus compañeros de trabajo, sino también proactivamente, adelantándose a las necesidades de información antes de que sean percibidas. Cuando existe un control de la información que entra y que sale, se da la información que la gente quiere escuchar. Las noticias deben dar datos claros y verdaderos, tanto en el aspecto político, económico, social y de todo tipo de noticias y de cosas que van sucediendo en nuestro mundo. Existen dos tipos de noticias, las duras y las blandas. Las duras tienen que causar un gran impacto a la sociedad y las blandas no son necesarias. Es decir, si se dicen o no, las cosas no cambiarán. Esto ya varía dependiendo de los intereses económicos que tiene una empresa de repartir información. Que los medios de comunicación audiovisuales y la prensa escrita constituyen el principal vehículo de expresión y comunicación social sin distinción de clases, ideologías o grupos políticos, y su principal competencia es la de informar, formar y ofrecer por un lado educación y por otro la información que los ciudadanos necesitan para poder participar en la toma de decisiones públicas que la sociedad democrática plantea. Este derecho es a su vez un deber para el informador que tiene la obligación de dirigir su actividad hacia la consecución del interés general. Debemos entender que la ética y el sentido común deben ser el reto de todo periodista, y estas nos pueden a veces indicar que es mejor no publicar que poner en peligro la vida de personas. Es cierto que el periodismo no debe callar, es cierto también que el periodismo debe ser imparcial y no obedecer a partidos o intereses políticos. No debe ocultar mentiras de guerra e informar verazmente por cualquier medio para que la sociedad libre pueda conocer y comprender lo que está ocurriendo. Ese es el deber y la responsabilidad de todo buen periodista, porque la libertad de expresión, como la libertad individual en que se asienta, hay que entenderla como una tensión dialéctica entre una conquista y un ideal motivador. Es siempre más un ideal al que se tiende con un logro apresado, pero en esa lucha desafiante en que consiste la estructura dialéctica de la libertad, encuentra su mejor realidad una libertad de expresión en tanto actitud ética. Un periodista del siglo XXI no es quien usa la mejor tecnología, sino aquellos que se adaptan a los cambios y aplican un buen periodismo ético, responsable y profesional. La herramienta más valiosa de un periodista es su capacidad de desarrollar investigaciones, redactarlas de forma ingeniosa y creativa para impactar en las audiencias. Por lo tanto, deseo dirigir un llamamiento a promover un periodismo de paz, sin entender con esta expresión un periodismo buenista, que niegue la existencia de problemas graves y asuma tonos empalagosos. Me refiero, por el contrario, a un periodismo sin fingimientos, hostil a las falsedades, a eslóganes efectistas y a declaraciones altisonantes. Un periodismo hecho por personas para personas y que se comprende como servicio a todos, especialmente a aquellos, y son la mayoría en el mundo, que no tienen voz. Un periodismo que no queme las noticias, sino que se esfuerce en buscar las causas reales de los conflictos, para favorecer la comprensión de sus raíces
y su superación a través de la puesta en marcha de procesos virtuosos. Un periodismo empeñado en indicar soluciones alternativas a la escalada del clamor y de la violencia verbal. Este es el periodismo que hago, es el periodismo que enseño y es el periodismo que trato de llevar a cabo desde hace 20 años. Y esto lo hacemos acompañado de todos desde la Unión de Periodistas Cristianos de Argentina y del Mercosur y a través de todos nuestros medios. Así que desde acá les doy las gracias, que Dios los bendiga en una fecha muy especial, la fecha de la 54 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en el cual nuestro Papa Francisco nos ilumina con la narración. Narremos con verdad, pero sin generar conflictos, sino generando esperanza y alegría para todos en este querido planeta que habitamos. Gracias, que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana.